God tells you tonight, Dios te dice hoy en esta noche, return to your first love. regresa al primer amor. Your first love. Regresa al primer Let me amor. make something clear to you. Dame dejarte algo bien claro hoy. When God says return to your first love, Cuando Dios te dice regresa a tu primer amor, it's not your first girlfriend or boyfriend you no have. es el primer amor de tu novio o novia, Just have to make that clear for o those that don't know. esposo o esposa o ex o esto. Well, before they were boyfriend, before they were your husband, they were your girlfriend or boyfriend. Antes So, de ser tu esposo o esposa tenían que ser God is novio not o talking novia. about that. Dios no está hablando de eso, hermano. God is talking about Dios está hablando, return to Him. regresa a Él. Your first love is Jesus. Tu primer amor es Jesús. Because He loved you first. Porque Él te amó a ti primero. You love Him now. Ahora tú lo amas a Él. Let's go to the word. Thank you, Vamos Jesus. a la palabra. In Revelations 2:4, En la palabra Apocalipsis 2:4. Revelations 2:4 says, "But I have this charge against you, that you have left your first love. You have lost the depth of love that you first had for me." La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Hallelujah. Aleluya. God is telling us, Dios nos está diciendo, return to your first love. regresa a tu primer There might amor. be many of you that are in that first love right now. Hay muchos de ustedes a veces están en ese primer amor. New believers are usually in that first love. Nuevos creyentes siempre están en esa They have primer that amor. passion for the Lord. Tienen esa pasión They para el have Señor. hunger for the Lord. Tienen esa hambre para el They're Señor. searching with questions about the Lord. Están buscando y preguntan sobre el Señor. So you are in that first love as a new believer. Entonces tú estás como creyente, en nueva creyente en atmósfera. Then we have believers that have been believers for a while now, Entonces tenemos esos creyentes que ya son creyentes de hace tiempo, but have distanced themselves, pero se han apartado de ese amor, from the love of God. del amor del Señor. I don't know what you're not doing. Yo no sé lo que estás haciendo, If you stop praying, si paraste de orar, if you stop fasting, si paraste de ayunar, if you stop searching for Him like you used to, si lo paraste de buscar al Señor como lo hacías but antes, you have distanced yourself from the pero Lord. te has apartado un poco And del God is telling Señor. you, return to that first Y el love. Señor hoy te dice, regresa a ese primer amor. Hallelujah. Aleluya. And then there's others that are not believers, Y tenemos esos otros que no son creyentes, but have an emptiness inside. pero tienen ese hueco vacío adentro. And that space Y ese espacio, is the one that the Lord wants to fill with His love. ese espacio es lo que el Señor quiere llenar con el amor. And if that's you tonight, Y si ese eres tú en esta and if noche, any of these categories are you, si cualquiera de estas categorías que yo hablé y eres tú, if you're a new believer with the fire of the Lord in you, y que tú eres ese creyente con el fuego de Dios en ti, continue to search Him. sigue buscando de Keep Él. looking. Sigue buscando. Because the Lord says, call out to me and I will respond. Porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. If you are a believer and you have distanced yourself, Si tú eres ese creyente y te has apartado de Él, and the fire of the Lord has gone, y el fuego del Señor se ha ido, come back. ven, regresa. Come back. Regresa, dice el Because Señor. God is waiting. Porque Dios, oh my God, siento God la is presencia. waiting for Porque you. Dios te está esperando. Wherever you left Him, No sé a donde lo dejaste. go back. Regresa. Go back to that intimacy. Regresa a esa intimidad. He is waiting. Él te está esperando. Because there's a movement Porque es un of movimiento the Holy Spirit del right now. Espíritu Santo en estos And He momentos. wants to do something Y great. Él quiere hacer algo, pero rápido en But ti. you have to come back. Pero tienes que regresar. Return. Regresa And siempre. if you're a non-believer, Y si tú eres ese creyente que no crees, tonight is the chance. hoy es esta noche Today is the night. para que aprendas And receive y recibas the true love of God. la verdad del Señor, The love. del amor, The true love. el amor verdadero del Señor. Not a love that will fail you. No es un amor que te va a fallar Or will criticize you. o te va a criticar Or will not forgive. o no va a perdonar. He is the love. Él es el amor. He has overwhelming love for you. Él es el amor que sobrepasa. And He's the love Y Él es el amor that forgives all your sins. que perdona todo pecado.
Hallelujah. Glory to you, Aleluya, Lord. gracias Señor. How do we act when we are in love? ¿Cómo actuamos como cuando estamos enamorados? Many of you might be too young to know, Muchos de ustedes están muy jovencitos para saber. maybe, Tal vez. but I can tell you a few things that happen when you're Pero in yo love. te puedo decir algunas cosas que pasan cuando uno And a está lot of people are enamorado. going to agree with me here. Y muchas personas de ustedes van a decir sí, van a decir que sí. These are some feelings we have and actions that we do when we're in love. Esas emociones que tenemos cuando estamos enamorados. These are a few. Estos son algunos. We feel butterflies in our stomach, Sentimos esas mariposas mariposas en su estómago. en su estómago. We get nervous around the person we Nos love. ponemos nerviosos cuando estamos We don't al lado even de know esa how to persona, act. que no sabemos cómo actuar. You feel like you can't live without that person. Tú sientes que no puedes vivir con esa, Who's sin remembering esa these things? persona. Who's going back? Ay, ¿quién se está recordando de estas cosas? ¿Quién se está recordando? When you Ay, first ay, ay. loved that guy or that girl. What is it? When you first loved that guy or that girl. Cuando tú primero te enamoraste de esa mujer o Listen to ese this one. You spend hours talking on the phone. Estábamos tiempo y ahora me incluyo yo. You go En to el sleep on the teléfono. phone. Uy, lo dormíamos así en el teléfono. Sleeping until the next day. Hasta el siguiente I día. remember that. Yo me recuerdo de eso. We go everywhere together. Vamos todo lugar juntos. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Por la Everything we perca, do por ahí, together. We por do it todo together. lado. We check up on each other every 5 minutes. Nos Calling. chequeamos cada 5 minutos. Every 5 minutes we're calling each other. Cada 5 minutos. Wait, what are you llamando. doing? I ¿A miss dónde you estás? already. ¿Cómo estás? Te extraño. Right? Can I get an amen? For those ¿Puedo that escuchar are in love. un amén? And amen, amen. Aleluya. We feel overjoyed. Lo sentimos de gozo, We are so happy. tan contentos. Anything can happen around us and we're still happy. Todo lo que pasa alrededor de nosotros, pero estábamos Because contentos. we're in love. Porque estamos Nothing enamorados. bothers you in your own world. Estábamos en nuestro propio mundo. Hallelujah. Hallelujah. You start seeing a future with that person. Ya empezamos a ver un futuro con esa persona. And the list goes on. Y la lista va y This is sigue. the most important one. Pero esta es la más importante. You leave friends. You leave friends Tú dejas amistades for that love. por ese amor. I'm a witness to that. Yo también, yo I soy, left friends because I want to be with my loved one, my husband that's now. I left friends. yo soy un testigo de eso. Yo dejé mis amistades por estar con el I said, amor no, de no, mi nobody's esposo. coming between me and him. Ahora porque este amor es entre yo y mi esposo. Nobody's getting between us. Nadie, no dejaba que nadie estaba en Can I get an amen? Puedo escoger You un have amén. amen. Aleluya, tú sabes que The hay list eso. goes on. I don't know what you went through. La lista va y va. Only you know what you give up for that No love. sé lo que tú has pasado, pero solo tú sabes lo que pasaste para estar con ese amor de tu vida. I remember my feelings when I first let Jesus into my heart. Yo me recuerdo ese momento cuando yo dejé que Jesús entrara en mi I corazón. felt so happy. Me sentía tan I gozosa, felt full of love. me sentí llena de amor. I felt loved by him. Amada por él. And loved by him. I felt Amada por él. complete. I felt complete. Me sentía completamente Like I found the missing piece to my puzzle. como que cuando esa pieza que estaba que hacía falta, como un rompecabezas. Amen. That's Amen. how I felt when I first came to the Lord. Eso es como yo me sentí cuando yo And I kept acepté a searching for Cristo. him everywhere. Y yo lo buscaba por todo lado. I used to look for everything: music, worship music, writing. Yo lo buscaba por las alabanzas, por las Prayer, escrituras, por everything. oraciones, por donde I sea. wanted more and more of him. I don't know how many of you felt like that when you porque first met the quería Lord. más y más de él. Yo no sé cuántos ustedes están This pasando is por the eso, están relationship. pasando eso. This is a relationship. Porque es una relación, esto es una It's a relación. fire inside of you. Es un fuego en ti. And if that fire has died, Y si ese fuego se ha apagado, tonight's the night to bring it up. esta noche es la noche para traer ese fuego de You nuevo. gotta come back Tienes que regresar ese a tu fuego primer amor. para tu primer You amor. have to come back to your first love. Tienes que regresar a ese primer amor. I wanted to give my whole life to Jesus. Yo quería dar todo mi todo a Jesús. I wanted to be the best person I could be to make him happy. Quería ser la mejor persona del mundo para hacerlo contento a Jesús. But you know what happened? Pero tú sabes qué pasa. A few years passed. Unos años pasaron. I let things die out. Yo dejé que muchas cosas se me murieron, apagaron. se apagaron. I stopped searching for him. Dejé de buscar de él. I still prayed Siempre oré my way, en mi modo. not the way he wanted. No el modo que Jesús quiere. Escucha. But I didn't read my Bible.
Yo no leía mi as I Biblia should have. como yo tenía. And this is something else that's going to happen to many of us. Y hay muchas cosas que van a pasar. People are going to talk negative Muchas personas van a empezar a hablar cosas negativas to you, a ti through your process, por tu proceso, because of your beliefs, porque tu creencias, because the enemy's not going to stay still. porque el enemigo no se va a quedar quieto. He's not going to stay still. He sees the fire in Él you, no se va a quedar quieto porque él mira el fuego en ti. and he wants to burn out that fire. Y él quiere apagar ese if you let fuego. him in, Y si tú lo dejas a él entrar, That's what's going to happen to you. eso es lo que va a pasar en ti. So how do we keep the fire burning? So, ¿cómo tenemos que sentir ese fuego que siga You quemando? gotta keep praying, Tienen que estar orando, praying without ceasing, orando sin cesar, without stopping. sin parar. This is a communication between you and God. Esta es una comunicación entre tú y This is a Dios. love relationship. Es una relación de amor. This is a love relationship. Es una relación de amor. Aleluya. Hallelujah. I stopped making the effort Yo paré de hacer el esfuerzo. that we all make when we're in love. El esfuerzo cuando nosotros hacemos cuando estamos enamorados. So what happens when you stop making the effort? ¿Qué pasa cuando tú paras de hacer ese esfuerzo? You distance yourself. Tú te apartas, You go on your daily life. tú empiezas a tu rutina You diariamente. feel like you don't need that person anymore. Tú piensas que no necesitas a esa You persona feel like you más. could do it all on your own. Tú piensas que tú puedes hacer todo solo. Hallelujah. Aleluya. So when I stopped praying, Cuando yo paré de orar, when I stopped reading my Bible, cuando yo paré de leer la when I Biblia, allowed negative voices to enter my mind cuando yo empecé a escuchar and cosas bring negativas doubt en in mi my mente life and bring doubt, y traer dudas en mi mente, en mi vida, things started dying out. las cosas pararon, But se thanks to the empezaron a Lord, morir. Pero gracias al Señor, I received a major breakthrough last year. yo recibí rompimiento grande I'm el gonna año have a year. pasado. Next month I'll have a year of that breakthrough. El próximo mes voy a tener un año de Ese rompimiento. rompimiento. And it was a breakthrough that I needed Era un rompimiento que necesitaba. because I kept praying for that breakthrough. Porque yo estaba orando por ese Although I was rompimiento. cold and lukewarm Aunque yo estaba tibia in two worlds, en dos mundos, I didn't stop praying no paré de orar. because I knew Porque yo who sabía my God was. quién Dios era. And I Quién knew yo sabía that love that He had for me. el amor que él And tenía that sobre first mí. love that I felt when I went into His Y life. ese primer amor cuando yo entré en la vida de Jesús, cuando Él entró en mi Mi vida. vida. perdón. Hallelujah. I knew that feeling and I wanted that so bad. Yo sabía I ese said, God, you sentir. have to do something with me. Y yo sabía ese sentir, yo sentía ese sentir, yo sabía que era eso y yo quería que Dios hiciera algo en And mí. you have to do something with me. Yo le decía, Señor, tú tienes que hacer algo en mí. I need your Holy Spirit. Necesito tu I Espíritu need Santo. the baptism of the Holy Spirit. Necesito el bautismo del Espíritu I Santo. needed it so bad Lo necesito tanto, because I was in a dark place porque yo estaba en algo oscuro, me encontraba en algo oscuro. and I needed that. I just didn't stop praying. Y necesitaba eso y My seguía little orando. prayers, my little tiny Mis prayers, oraciones pequeñitas, God heard them. Dios la escuchó. And He gave me that breakthrough. Thanks Y to Él the me Lord. dio ese rompimiento How can I gracias al forget Señor. about that? ¿Cómo How? yo me voy a olvidar de eso? And God kept reminding me that this week. Y Dios me lo empezó a recordar esta There's something in semana. the Bible where God is telling the people of Israel. Hay una parte en la palabra que el Señor está diciendo a la gente de Israel. He told me this the past week. Él me dijo esto la semana pasada. Remember where I took you out of. Recuérdate de dónde te saqué. Remember that you were a slave in Egypt. Recuérdate que eras un esclavo en Egipto. Those words, Esas palabras God is reminding me because He knows my anniversary is coming. me lo recordó porque sabe, Señor, que mi aniversario viene. He knows where He took me out of. Él sabe de dónde a mí me sacó. He's reminding me. So, Él me estaba recordando a mí. Remember, Recuerda. He's telling you tonight. Y Él te está diciendo hoy a ti en esta Remember where noche. He took you out of. Recuerda de dónde Él te sacó. That you were a slave in Egypt. Que eras un esclavo en That you Egipto. were a slave in your sins. Que eras un esclavo en tu That you pecado. were a slave to the worldly things. Eras un esclavo a las cosas del mundo. Remember, Recuerda. don't be like the Israelites No sea como la gente de Israel. that they didn't remember. Que no se recordaron. God opened waters for you Dios abrió las aguas para ti. to cross over. Para que tú cruces. How can you forget what the Lord has done ¿Cómo for te you? va a olvidar lo que el Señor
Él te está diciendo, regresa a tu primer amor. Amén. Santo. Aleluya. Siendo la Remember, we have God near us at all times. Recuerda, tenemos a Dios cerca de nosotros Through todo the el Holy tiempo. Spirit. Por el Espíritu Santo. It is not Him that goes away from us. No es Él que se le aleja de nosotros. It is us Somos nosotros. It is us Somos nosotros that separates us. que nos separamos de Él. Why? ¿Por qué? Why have we stopped looking for Him? ¿Por qué paramos de buscar de Él? Why have we stopped worshiping Him? ¿Por qué paramos de adorar a Él? Why have you stopped serving Him? ¿Por qué paraste de servirle a Él? God says, Ay, santo. Dios dice put Him above everything else in que your lo life. pongas a Él primero antes que todo, cualquier cosa. What do you have in front of ¿Qué es lo God? que tú tienes enfrente de ti antes que Dios? Ay, Why aren't you santo. putting God first? ¿Por qué tú no estás poniendo a Dios primero? Listen to this. Escucha esto. Search the kingdom of God, Busca el reino de Dios and all else y todo lo will demás be added on to you. va a ser agregado en ti. What Aleluya. is it that you want in your life? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Whatever it is, Lo que sea, put God first. pon a Dios And you're primero. going to see doors open for Y you. tú vas a ver las puertas You're abiertas. going to see those doors open Tú for vas a ver you. las puertas I abiertas. put God in my life first. Yo puse a Dios primero en mi I vida. searched the kingdom of God. Yo busqué el reino del Señor. Through my sins, En medio de mis through pecados, my battles, en medio de mis problemas, de mis batallas, I put Him first. yo lo puse He primero. knows our hearts. Él conoce nuestros He corazones. knows who loves Him. Él sabe quién lo ama. He knows how much you love Him, even if you're battling. Él sabe cuánto tú lo amas aunque estás batallando. He knows, Él sabe. and He will show up. Y Él va a venir a tiempo. Hallelujah. Aleluya. He will show up at the right Él va a time. venir al tiempo correcto. What are you putting first before God? ¿Qué es lo que estás poniendo primero antes que Dios? Is it your Netflix, Ese es tu Netflix, Instagram, tu Instagram, social media, tu medio social, your video games, tus videos, your lifestyle, tu Estilo de vida. estilo de vida, your friends that you say are friends? tu amistad que dices que son tus Ay, amistades? santo. Hallelujah. Lábalo, What are you querido. putting first? ¿Qué es lo que tú estás poniendo How primero? many hours are you spending on useless things? ¿Cuántas horas tú estás con estas cosas que estás haciendo y no a Dios? En cosas inútiles, Inútil, del mundo, de vano. de vano. Well, how many things are you doing that are vain? Even the Bible talks about ¿Cuántas cosas that. tú estás haciendo que es cosa del mundo, que son cosas de carne? Vanidades. Vanidades. Santo. Think about it. Piénsalo. How many hours? ¿Cuántas horas le estás poniendo a esto? And how many hours are you giving to the Lord? ¿Y cuántas horas le estás dando al Señor? Think about that. Piénsalo en él. Did you spend time with Him today? ¿Tuviste tiempo con Dios hoy? Did you give Him thanks this ¿Le morning? diste gracias al Señor esta mañana? Did you go back in the afternoon and talk to Him? ¿Fuiste o regresaste en el mediodía y le diste la gracia al Señor? Think about it. Piénsalo. God says, return to your first love. Dios te está diciendo hoy en esta noche, regresa a tu primer amor. Don't you know? Don't you guys know ¿Acaso tú no sabes that we owe Him everything? que nosotros le debemos todo al Señor? God gave His only Son, Él dio el único hijo, His loving Son, el amor verdadero, su hijo, for our sins. por nuestro pecado. He let Him die on a cross. Él lo dejó morir en una cruz. Think about that. Piensa en eso. Who would give their life to you now? ¿Quién te va a dar la Who would vida die for así? you? ¿Quién va a Nobody. morir por ti así? Nadie. And a blameless man. Un hombre sin culpa, Jesús. He had nothing wrong with him. Él no tenía nada malo, el Señor And Jesús. we had all the sins. We have sins. And Y we still have nosotros, them. y nosotros hemos pecado y seguimos But he pecando. died. Pero He Él died ya for murió. us. Jesús murió por nosotros. So we could go to heaven one day. Para que nosotros vayamos al cielo algún So día. we don't have to go to hell. Para que no fuéramos al For infierno. eternity. For eternity. Para eternidad en ese infierno. Think about it. Piénsalo. Think about it. Piénsalo. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. You need to align yourself with the Te Lord. tienes que alinear con las cosas de Él. Why aren't you searching for God's will? ¿Por qué no estás buscando de la voluntad del Señor? I want to read a verse. Quiero leer un Another versículo, otro versículo. 1 Peter Primera de Pedro 4:1-2. 4, 1 al 2.
The Bible says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ suffered while he was in his body. So you should strengthen yourself with the same kind of thinking Christ had. The one who accepts suffering in this life has clearly decided to stop sinning. Strengthen yourselves so that you will live your lives here on earth doing what God wants, not the evil things that people want to do. Hallelujah. We worship you, Lord. Dice la palabra en 1 Pedro 4:1 al 2. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Hallelujah. If Christ suffered for us, Si Cristo sufrió por and we're nosotros supposed to imitate him, y nosotros estamos supuestamente imitarlo a Él, don't you think we're going to suffer here too? ¿no crees que nosotros vamos a sufrir aquí también? And you know how we suffer? ¿Y tú sabes cómo sufrimos? By letting go of the desires of the flesh. Y dejando ir el deseo de nuestra carne. That's suffering Eso es for many sufrimiento. of us. Eso es sufrimiento por muchos de Because nosotros. you don't want to leave the things that you love. Porque tú no quieres dejar las cosas que amas. You don't want to. Tú no Be quieres. honest. You don't want Vamos a to. ser honestos, no quieres. God gave his life for you, but you don't want to give your life to him. Dios dio la vida por ti, pero tú no quieres dar But tu vida por why? Él. ¿Pero por qué? Why? ¿Pero por qué? Why? ¿Por qué? That is the love Christ has for us. Ese es el amor que Cristo tiene para nosotros. It's a love that surpasses understanding. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Don't you know that Jesus had to suffer on this earth to give us salvation? ¿A poco no sabes que Jesús vino a este mundo para darnos la salvación? And we're here to imitate him. Y nosotros estamos aquí para imitarlo a Él. I know suffering hurts, Yo sé que el sufrimiento duele, but there's always victory at the end. pero siempre hay esa victoria al final. God doesn't give us Dios no lo da more than what we could lo support. que nosotros no, más de lo que no Every podemos soportar. suffering brings a victory Cada sufrimiento trae su in the victoria Lord. en Jesús. En Because he knows what he has to do in each and every of our hearts. Porque Él sabe lo que tiene que hacer And en he cada knows uno how de he has nosotros en to nuestro mold us. corazón. Y Él sabe cómo lo tiene que moldear. He knows the things we have to go through. Él sabe las cosas que tenemos que So we can pasar finally let go of them. para nosotros dejar ir eso. We have to get tired. Tenemos que cansarlos. We have to get tired Tenemos que cansarlos of the things that we do that are wrong. de las cosas que estamos haciendo que están malas. Because you're going to be in Yes. circle, Porque si no vamos a estar como un círculo. a vicious cycle. Como un círculo. You're going to end up in the same spot, the same time. Vamos a seguir en el mismo Because you're círculo, doing en el the same mismo things. lugar, en el mismo hora, en You're el dealing mismo with the tiempo. same sins. Con el mismo pecado, la misma cosa. God says, return to your first love. Dios dice hoy en esta noche, regresa a tu primer amor. Where's your passion for the Lord? ¿Dónde está tu pasión para el Looking for Señor? people that are Él passionate. está buscando a la persona apasionado. He's looking for passionate people. Él está buscando a las personas apasionadas, revolucionarios, People that will die personas que se van a morir to do his will. por hacer la voluntad de Él. Because we're not from this earth. Porque nosotros no somos de este We don't mundo. belong to this Nosotros earth. no somos de We este belong mundo. to heaven. Nosotros somos del To a cielo, New Jerusalem. el nuevo Jerusalén. We're here for a little while. Nosotros estamos aquí por un momento corto And only to do God's will. y solo para hacer la voluntad del Because we have Señor. been chosen. Porque nosotros somos escogidos. That's an honor. Eso es un honor. It's an honor Es un honor to be chosen. por ser escogidos. He's taken away our pain. Él está cogiendo todo nuestro sufrimiento, Él nos ha dolor. quitado todo nuestro Él ha sufrimiento. quitado todo nuestro sufrimiento all y dolor. anxiety, Y toda ansiedad sadness. y tristeza. Everything. Todo. He's liberated us. Él lo ha liberado. What are you giving to the Lord back? ¿Qué tú le estás dando al Señor de regreso? Return to your first love. Regresa a tu primer amor. Hallelujah. If he died for self, Si Él murió, es él mismo, si Él se murió to the él mismo, desires of this world, por Si él- el deseo de este mundo, this is Jesus I'm talking about. estamos hablando de Jesús. Don't you think we too have to die to ourselves? ¿No creen que nosotros también tenemos que dejar morir todos esos deseos de pecado?
I'm going to Aleluya. repeat that. Voy a repetirlo. Don't you think ¿Tú no crees that we have to die to our selfish desires? que nosotros tenemos que dejar morir todos esos deseos del mundo? Let's return to our first love, Vamos a regresar a nuestro which primer is amor, Jesus Christ, que es Jesús de the Nazaret, transformer of our lives, para el que transforme nuestra vida, the redeemer, en nuestro redentor, the savior, nuestro salvador, the eternal God that loves, nuestro eterno Padre que That nuestro loves us so ama, much. que lo ama the tanto, one we owe everything to. el que le debemos todo. Hallelujah. Aleluya. Let's desire to know him more. Vamos a desear para conocerlo más a Let's él. ask him how can we love him more. Vamos a preguntarle cómo podemos amarlo más a él. Let's ask him Vamos a preguntarle a to él show us his ways que nos demuestre sus caminos and his will for us. y su voluntad a nosotros. Have you ever asked the Lord, what is your will for my life? ¿Tú le has preguntado algún día a Dios cuál es la voluntad tuya en mi vida? Think about it. Piénsalo. Have you ever spoken to him that way? ¿Tú le has hablado algún momento a Dios así? God, what do you want me to do today? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga Can hoy? you guide my steps today? ¿Que tú puedes guiar mis pasos hoy? Can you guide my mind ¿Tú today? puedes guiar mi mente hoy? Talk to him like that. Háblale así a Let him él. in again. Deja que él entre otra vez en ti. Don't burn that fire out. No dejes quemar, que se vaya ese fuego en ti, The que se fire of the aparte. Holy Spirit in you. El fuego es el Espíritu You Santo en have ti. to desire God Tú tienes que desear el Señor more than anything in this world. más que nada de este More than mundo. anything in this Más world. que nada de este And I mundo. promise you Y te that you're prometo going to see the glory of que vas a God. ver la gloria del You're Señor. going to see the glory of God Tú, in your house. tú vas a ver la gloria del Señor en tu You're going casa. to see the glory of God in your job. Vas a ver la gloria del Señor en tu trabajo. You're going to see the glory of God in your family. Vas a ver la gloria del Señor en tu You're familia. going to see the glory of God in your marriage. Vas a ver la gloria del Señor en tu You're matrimonio. going to see the glory of God in every relationship. Vas a ver la gloria del Señor en toda relación. You have to let him in. Tú lo tienes que dejar And let entrar that a fire él y keep que burning. ese fuego siga quemando en ti. Hallelujah.